Saludamos al economista Alberto Acosta, candidato a la presidencia de la República por la Coordinadora de Izquierdas. Alberto Acosta fue también ministro de Energía del actual régimen del presidente Rafael Correa. Una ronda petrolera se inicia el día de mañana en uno de los lujosos hoteles de Quito, en la Suiza Hotel. Expertos de distintos países, representantes de empresas petroleras y, por supuesto, funcionarios del gobierno estarán iniciando lo que podría ser una negociación que abra las puertas para una gran explotación petrolera en el suroriente de Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, economista Acosta. Muy buenos días. Sin lugar a dudas, esta es una noticia que tiene que ser analizada con mucho detenimiento. En primer lugar, yo creería que hay que poner alguna información adicional sobre la mesa. Una importante, ¿de qué monto de reservas estimadas se está hablando? Esa es una cifra que el gobierno mismo la ha difundido. Cuando yo estuve en el Ministerio de Energía y Minas, no hace mucho tiempo atrás, se calculaba que había algo así como 180 millones de barriles de reserva. Esta es una estimación gruesa que ahora ha sido revisada hacia la baja. El gobierno está hablando de 100 a 110 millones de barriles de reservas en una zona muy extensa, en una zona donde no solo hay problemas ambientales posibles, sino también hay, sin lugar a duda, conflictos sociales ya producidos y que están este rato generando una serie de resistencias de la población. Allí viven muchas comunidades indígenas cuyas vidas van a estar directamente amenazadas por la actividad petrolera. No es que estamos hablando aquí de memoria, estamos hablando simplemente a partir de una experiencia que nos ha dicho que el petróleo genera muchas veces, sobre todo en territorios muy frágiles, donde hay muchas comunidades cuya vida puede estar en peligro, genera conflictos y genera resistencias. Ese es el primer punto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto petróleo es el que se va a extraer y cuáles son los potenciales impactos ambientales y sociales? Para que la ciudadanía, los oyentes, tengan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando decimos 100 millones de barriles o 110 millones de barriles, recordemos que en el Yasuní, en el ITT, las reservas son de 850 millones de barriles, ahora estamos hablando de una octava parte, y adicionalmente eso es una cantidad minúscula al lado de las reservas que todavía dispone el país, que pueden estar en el orden de las 3.500, 4.000 millones de barriles. Pero los conflictos sociales están programados. La zona sur del país se convierte así en protagonista de lo que sería parte de la planificación económica hacia el futuro mediano por parte del gobierno, pues los proyectos mineros también en buena parte están centrados en esta zona. Efectivamente, en la parte del centro-sur de la Amazonía ecuatoriana no solo se busca petróleo, sino también en el sur se busca hallar recursos minerales. Estamos hablando de la provincia de Morona, Santiago, y de la provincia de Zamora, Chinchipe. Las dos provincias mencionadas, conjuntamente con Loja y Azuay, son una suerte de territorios dedicados al sacrificio ecológico. Eso es una cuestión que incluso ya lo manifestó el actual candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass, cuando era ministro. Hace no más de 10 días, economista Acosta, estuvimos en esta misma mesa dialogando con el ex precandidato a la presidencia de la República, Paul Carrasco, quien compitió con usted por esta nominación de la Coordinadora de Izquierdas, y al hablar sobre este tema de la ronda petrolera y de los proyectos mineros, Paul Carrasco no fue tajante o no fue claro siquiera en cuanto a la posición que se tomaría. Dijo que la Coordinadora de Izquierdas tendría que someterse a un periodo de transición, dándonos claramente a entender de que tendría que haber un cierto rango de tolerancia para que estos proyectos en alguna medida progresen. Bueno, vamos por partes. Habría que asumir el hecho de que el Ecuador tiene que prepararse ya desde ahora para la etapa en la cual no vamos a contar con el petróleo para financiar la economía ni para abastecer energéticamente nuestro aparato productivo. Las reservas petroleras en el Ecuador declinan. Por ahí hay alguna persona que cree que puede haber una industria petrolera saludable y que cada barril de petróleo puede ser sustituido con nuevas exploraciones. Eso está bien para el discurso, pero eso demuestra un enorme desconocimiento de la realidad de cómo funcionan estas cosas. El petróleo es un recurso natural no renovable. Las reservas de petróleo van declinando naturalmente, eso es obvio, y además no podemos seguir quemando en el mundo tanto petróleo y tanto carbón como hasta ahora, porque eso es lo que está provocando el calentamiento global y una grave crisis climática ambiental a lo largo y ancho del planeta.
las tempestades, los huracanes, las inundaciones, las sequías son cada vez más agudas y estamos poniendo en riesgo la vida del ser humano en el planeta. Ese es un primer punto. Un segundo punto, en el caso concreto de Ecuador, no es que vamos a cerrar las llaves de la actividad petrolera cuando empiece el gobierno de la Unidad Plurinacional en mayo del 2013. No, de ninguna manera, eso sería irresponsable. Lo que hay es que extraer de la manera más respetuosa con el ambiente y con la sociedad el petróleo existente en los campos en explotación, y no creemos que se puede seguir ampliando la frontera petrolera. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, yo vuelvo a insistir una y otra vez, en el gobierno de la Unidad Popular, de la Unidad Plurinacional, ya nos hemos definido por la vida y no por el petróleo. No vamos a explotar el petróleo en el Yasuní. El Yasuní se va a respetar y haremos realidad la iniciativa Yasuní TT, a través de la cual los países más ricos, mayores responsables de la debacle ambiental, están combinados a financiar parte de lo que significa dejar el crudo en el subsuelo, a partir del principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada. Luego creemos que tampoco es conveniente esta 11ª ronda petrolera, sobre todo si hay una oposición tan férrea de las comunidades. Ya sé que el gobierno nacional está tratando de dividir a las comunidades, de amedrentar a las comunidades, de doblegar la voluntad de las comunidades, y además tiene un decreto, si no me equivoco, que es el 1141, por el cual amenaza a los gobiernos seccionales a no recibir recursos del Estado si se oponen a la actividad minera o petrolera, lo cual es una barbaridad. Ese decreto lo vamos a derogar el 24 de mayo del año 2013, igual que el decreto 813 que establece la compra de renuncias obligatorias y una lista enorme de decretos inconstitucionales. Pero volviendo al tema, nos parece que no es conveniente ampliar esa frontera petrolera. Ahora, en el ámbito minero hay que dar una respuesta a la minería realmente existente y luego plantearnos lo que va a significar la minería a gran escala. Pero algo que debe quedar claro, economista Costa, es que sin Yasuní, sin estos territorios que implica la 11ª ronda petrolera, sin la gran minería en Ecuador, Ecuador no va a tener sostenimiento a la economía petrolera que tiene en este momento, que según un dato reciente, fresco de la CEPAL, da cuenta de que Ecuador utiliza un 46,1% de su PIB en gasto público, batiendo un récord con esto en América. Bueno, yo creo que son dos cosas que no hay que mezclar. El gasto público, la inversión del Estado, no necesariamente tiene que financiarse con las explotaciones petroleras. Pero se ha venido financiando hasta ahora. Sin lugar a dudas, el petróleo a los 40 años de su explotación sigue sosteniendo la economía ecuatoriana y no nos estamos preparando adecuadamente para la fase postpetrolera que se viene. De aquí a 10 años, a 15 años, el Ecuador dejará de exportar petróleo. Tendremos petróleo para satisfacer las demandas internas. El petróleo en la actualidad, con 6 años de gobierno del presidente Correa, sigue manteniendo en alto la economía. Financia el 18% del Producto Interno Bruto, o representa el 18% del Producto Interno Bruto. Financia el 35% de los ingresos fiscales y representa más del 56% de las exportaciones. Estas son las cifras del año 2011 que han subido un poco en este año. Eso significa que seguimos atados a la actividad petrolera y que no hemos podido dar el salto de país producto a país de inteligencia. Ni siquiera hemos logrado autoabastecernos con derivados de petróleo. Seguimos extrayendo petróleo con un costo social y ambiental altísimo, lo exportamos y luego importamos derivados de petróleo que los quemamos para generar electricidad. A los 6 años de gobierno, de un gobierno que ha tenido enormes ingresos económicos, no se ha resuelto todavía el tema de la transformación de la matriz energética. Yo creo que en ese sentido todavía hay un déficit de este gobierno que ya va terminando su tiempo de gestión y en mayo empezaremos una tarea mucho más seria y responsable en ese sentido. Más allá de la matriz energética, cabe hablar también de una matriz productiva, economista Costa. ¿Dónde el gobierno ha fracasado? ¿Cuál es su propuesta? ¿Dónde el gobierno ha fracasado? Recuerde usted que en el mes de septiembre el presidente de la República y sus funcionarios reconocieron que no ha habido transformación de la matriz energética. Yo tengo aquí el documento donde se demuestra cómo el fracaso ha sido total. No hay cambio en la estructura de exportaciones, no hay cambio en la estructura de importaciones, no hay cambio en la estructura productiva en relación al PIB. Ha incluso aumentado el porcentaje de productos primarios en la cesta de exportaciones del Ecuador. No hemos incorporado valor agregado. Ese es el gran reto que tenemos que asumir nosotros. ¿Qué estamos planteando nosotros en términos gruesos? Un proceso de reconversión de la matriz energética en varios ámbitos, de
de la matriz productiva en varios ámbitos. En primer lugar, nosotros tenemos que ir haciendo realidad aquella consigna básica: transformar antes que transportar. O sea, procesemos la materia prima para no vender materia prima, sino vender productos elaborados. Eso hay que hacerlo dentro de la economía ecuatoriana y hacia afuera de la economía ecuatoriana. Hacia afuera de la economía ecuatoriana, el ejemplo más claro para entender de qué estamos hablando es dejar de ser el principal productor y exportador del mejor cacao del mundo, cacao fino de aroma, y comenzar a exportar los mejores chocolates del mundo. Porque con el mejor cacao ecuatoriano se elaboran esos chocolates de calidad que luego incluso en el Ecuador los importamos a un costo altísimo. Ese es el gran salto que hay que dar: encadenar la producción nacional de productos primarios hacia productos terminados, incorporando valor agregado, inteligencia, conocimiento, innovación. Luego tenemos que hacer lo mismo casa adentro. Muchas veces los campesinos en la costa, en la sierra, aún en la Amazonía, venden su leche en la finca a los que van acopiando la leche. La leche esa termina en otras provincias o en las ciudades más grandes. ¿Cuánto recibe el campesino? 35, 38 centavos por litro de leche en la finca. Y luego vuelve esa leche a esas comunidades envasada en funditas de plástico a 80 centavos de litro. O vuelve ya en caja cuando viene, por ejemplo, de la Nestlé a $1.40 el litro. Entonces, lo que hay que hacer es procesar esos recursos primarios donde se los genera, dónde se los produce, para obtener los mejores resultados. Ese es un primer impulso que hay que hacer. El segundo elemento fundamental en una transformación, una reconversión de la matriz productiva, una reconversión productiva que es base en el país, es apostar por los pequeños y medianos emprendimientos, sean individuales, sean asociativos, sean comunitarios, sean cooperativos. Estos últimos merecen un tratamiento privilegiado porque son la base de la economía popular y solidaria, que tiene que ser fortalecida en el país. Pero las pequeñas y medianas empresas merecen también unas reglas claras para poder funcionar. Y eso me parece que es interesante porque son las pymes. Pymes son aquellas empresas pequeñas y medianas. La pequeña es la que tiene hasta 9 trabajadores, la mediana es la que tiene hasta 199 trabajadores. Son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan, más del 76%. Son las que lamentablemente todavía no aportan más al Producto Interno Bruto porque este gobierno y los otros no les han dado la atención preferente. Ahora, las grandes empresas tendrán que acogerse a los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir y sobre todo tendrán que cumplir con su función social y ambiental. Y el Estado tiene que garantizarles un ambiente de transparencia para que puedan competir. Porque incluso algunas grandes empresas están siendo perjudicadas por la forma en que está trabajando el gobierno. Doy un ejemplo muy concreto. Este rato se está nivelando el suelo para la construcción de la refinería del Pacífico en Manabí. Se sacó a licitación. ¿Y quién ganó la licitación? Una empresa extranjera, Odebrecht. Se marginó a los constructores nacionales que tienen suficiente capacidad para asumir un reto simplemente de nivelación del suelo. Podrían haber conformado un consorcio de empresas, no de las más grandes. Pensemos en las medianas. Y eso habría sido una forma de fortalecer el aparato productivo nacional, al cual este gobierno le trata de una manera diferenciada. Todo para los grandes, muy poco para los pequeños. Como economista Costa, usted conoce que para cualquier proyecto micro, medio o macro se requiere de un tamaño mínimo económico para que pueda funcionar. En su plan de pasar a Ecuador de la venta de commodities o de productos del agro a productos con valor agregado, existe ese problema. El mercado ecuatoriano en muchos casos no abastece para proyectos que sean rentables y que permitan un crecimiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se va a resolver este tema cuando entendemos, es una suposición, que usted está en contra de los tratados de libre comercio? No sabemos si habrá cambiado su idea de lo que en ocasiones anteriores nos ha señalado. ¿Cómo va Ecuador a abrir mercados? ¿Cómo va a ganar una dimensión diferente que les permita a las empresas ecuatorianas realmente crecer? Hay varios temas en esa pregunta que es muy interesante. En primer lugar, nosotros tenemos que asumir que nuestro mercado es pequeño no solo por el número de sus habitantes, sino sobre todo por los grados de inequidad que existen en el país. Son pocos los que tienen realmente capacidad de compra y hay un número importantísimo de compatriotas
al margen del mercado, del gran mercado. Participan solo de una manera muy reducida dentro del mercado. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar condiciones de equidad y de justicia y de igualdad para poder tener una sociedad mucho más integrada en la economía, con mayor capacidad de compra. Yo les hago la siguiente reflexión a los empresarios del Ecuador y les recuerdo qué es lo que decía Henry Ford, ese célebre empresario que construyó la fábrica Ford. Le preguntaban a él que para quién produce sus automóviles. Ojalá tuvieran la misma lógica los empresarios ecuatorianos. Y ya le preguntaban, ¿para quién produce sus automóviles? Y él respondía, para mis trabajadores. Ese es mi mercado, mis trabajadores. Mis trabajadores tienen que ganar tan bien que pueden comprar mis automóviles. Ojalá el empresariado ecuatoriano tuviera eso en la cabeza. Adicionalmente, ojalá el empresariado ecuatoriano diera un salto cualitativo fundamental. No se trata de aumentar la ganancia por cada unidad de producto que se coloque en el mercado, sino de aumentar las ganancias por la masa de productos que se colocan en el mercado. Estoy haciendo una reflexión simplemente del mundo empresarial, que nos lleva entonces a otra lógica, a fortalecer el mercado interno, que será siempre, como en cualquier otro país, la base del desarrollo y la plataforma de lanzamiento de una economía en el contexto internacional. Ahora, a nivel internacional, ¿qué es lo que requerimos? Una concepción estratégica de país para saber qué somos y a dónde queremos llegar. ¿Cuál es su punto sobre los tratados de libre comercio? Totalmente en contra, porque primero no solo son de comercio y tampoco son libres. El ejemplo con los Estados Unidos es paradigmático. Se habla de libre comercio y los Estados Unidos no desarman, por ejemplo, los subsidios a la agricultura. En los Estados Unidos, cada vaca recibe como subsidio $4 al día y quieren que compitamos. Y nos dicen nosotros somos Pero ¿ha visto usted, que es un estudioso, también economista, Costa, la evolución de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos? Un país que tiene aproximadamente 40 tratados de libre comercio. Y he visto también cuál fue la gravedad de la crisis que sufrió México en el año 2009. Nosotros tuvimos una economía que se mantuvo alrededor del 0%, salimos más o menos bien librados de la crisis. México tuvo una caída de 10 puntos, menos 10% es la realidad de México. Vemos también cuál es la realidad de México, donde la violencia provocada también, entre otras cosas, por la inequidad, está acabando con ese país. Nosotros estamos este rato, y es muy interesante, acabo de ver un estudio, donde en los últimos años se están impugnando, se están denunciando una gran cantidad de tratados de libre comercio, porque no son libres ni son solo de comercio. Ecuador tiene que negociar con los Estados Unidos, por supuesto que sí. Con Europa, por supuesto que sí. Pero si los europeos quieren hablar... ¿Dentro de qué marco lo haría? De un marco de respeto a nuestros derechos y a nuestra soberanía. Nosotros no podemos sentarnos en la mesa con los Estados Unidos o con Europa marginando la suerte de nuestros compatriotas, de la migración, de nuestros migrantes. Si hablamos de cosas importantes, el Ecuador tiene que defender en primer lugar a sus compatriotas en el exterior. Luego nosotros no podemos aceptar que nos impongan reglas y normas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de propiedad colectiva, de intelectual, los derechos colectivos o los derechos de propiedad intelectual que nos van a limitar nuestro desarrollo, o el tema de las compras públicas. Tampoco soy yo partidario de dar un tratamiento preferente a los inversionistas extranjeros con estos códigos, estos convenios de protección de la inversión extranjera, porque son un tratamiento preferente al extranjero que perjudica al nacional, que no tiene el mismo tratamiento. Nosotros tenemos que hacer funcionar la justicia bien para extranjeros y para nacionales, para todos. Necesitamos entonces un proyecto de país, una concepción estratégica de país para acceder a los mercados. Pero no solo hay que quedarnos con los grandes mercados, sino que hay que potenciar otras oportunidades y fundamentalmente la integración regional, que es uno de los elementos básicos para nuestro desarrollo. Vayamos con el tema encuestas, economista Costa, y vamos a mencionar las encuestas que se han dado a conocer en el mes de octubre de Cedatos, Market y Perfiles de Opinión, que dan porcentajes que bordean y en algunos casos superan el 40% para el presidente Rafael Correa. Su evolución es, cito las fechas, 7 de octubre 6,5%, Cedatos, 22 de octubre 4%, Market, 30 de octubre 6,4% Market, 31 de octubre 7% Cedatos, 19 de noviembre 4% Perfiles de Opinión. ¿Por qué no crece de una mejor manera su campaña?
Nuestra campaña está creciendo y está creciendo de una manera sostenida. Incluso tenemos otras encuestas que nos dan una subida muy, muy acelerada. Pero nuestra campaña crece de una manera diferente a las de las otras campañas, porque estamos llegando a la gente directamente y no estamos nosotros simplemente tratando de generar un impacto, un gran impacto mediático para tener saltos que luego no se sostienen en el tiempo. Además, las encuestas, que son una herramienta interesante si se las sabe utilizar, son muchas veces luego manipuladas y utilizadas para tratar de distraer a la opinión pública. La gente sabe muy bien que las encuestas no son proyecciones del futuro, no es lo que va a suceder. En el mejor de los casos, si está bien hecha la encuesta, si tiene una adecuada metodología, es simplemente una radiografía de un momento dado. Si es que hoy fueran las elecciones, esto es lo que podría suceder. Yo creo que Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que asumir las encuestas como lo que son y no creer que las encuestas van ya a determinar la voluntad del elector ecuatoriano, porque sería como creer que los ecuatorianos votan por encuestas. El ecuatoriano no come cuentos ni come encuestas. Esperemos los resultados, hablaremos en febrero y vamos a ver las cifras finales. ¿Cuál es la realidad de su campaña? ¿Cuál es su percepción? Nosotros estamos muy contentos. Ya le digo, tenemos otras encuestas. Estamos en primer lugar en 10 provincias pequeñas, es cierto, pero estamos avanzando, estamos consolidando la campaña. Nos falta entrar todavía, por ejemplo, a las provincias más grandes, como son Guayas, Pichincha. En Azuay estamos muy bien posicionados y creo que los resultados se van a ir viendo poco a poco. Nosotros seguimos los recorridos, seguimos organizándonos, seguimos discutiendo con la gente, le seguimos preguntando a la ciudadanía qué es lo que podríamos hacer juntos si es que somos gobierno, porque queremos construir entre todos no solo una propuesta electoral para ganar las elecciones, sino una propuesta de cambio del Ecuador, que es lo de fondo. Con su permiso, economista Costa, y del padre Vega que nos acompaña, voy a hacerles escuchar un audio de alguien que sé no es santo de su devoción. Póngale nomás. Es que cuando hay un presidente como Correa, no es que él desconoce la Constitución porque no es suya, porque no contiene sus ideas, porque no fue hecha por sus compañeros de partido, que fue la excusa para desconocer la Constitución del año 98. Una personalidad como él no puede gobernar con la ley y con la Constitución. Por eso hoy la Constitución, hecha por sus compañeros de partido, exclusivamente, escrita por sus asesores españoles, vergüenza nacional, que una constitución sea escrita por extranjeros. Una constitución debe ser hecha por ecuatorianos, y así ha sucedido en la historia del Ecuador. Este es el primer gobierno, creo yo, en la historia del país que permite ese acto de indignidad nacional. No importa qué leyes hay en el Ecuador, qué constitución existe. Hay una autoridad que se llama Presidente de la República, ejercida por un señor que se llama Rafael Correa Delgado, que es la ley, es la Constitución, es la justicia, es la Contraloría del Estado, es la Fiscalía General, es la Corte Constitucional, es el Consejo Nacional Electoral, es él, todos los organismos del Estado. El Ecuador del siglo XXI puede tener un gobierno y un presidente de esa naturaleza, propio de una sociedad primitiva. Declaraciones de Osvaldo Hurtado, quien acaba de lanzar un libro, Dictadores del siglo XXI, básicamente, en esta parte que escuchábamos de declaraciones de Hurtado. Lo que él sostiene, y lo ha dicho en otras entrevistas, es que en Latinoamérica se diseñó un proyecto alternativo de la izquierda con un modelo determinado que se lo aplicó en Venezuela y en otros países, incluyendo Ecuador. Y ha sido una fuerte crítica sobre la intervención de consultores españoles en la redacción de la Constitución que actualmente está vigente en el Ecuador. Usted estuvo presidiendo esta Asamblea Constituyente. Esa es otra falsedad de Osvaldo Hurtado. Él sabe muy bien que eso no es cierto, pero tiene que repetir una y otra vez esa mentira hasta que la gente se trague. En el Ecuador, la Constitución se elaboró con la participación de 130 asambleístas y sus asesores y un amplísimo concurso de cientos de miles de personas.
Para demostrar esa falsedad, le invitaría a que lea, por ejemplo, todos los capítulos relativos al agua, que fueron prácticamente redactados en debates públicos con el Foro de Recursos Hídricos, donde no participan extranjeros, con la participación de la FENOCIN, la CONAIE y otras organizaciones indígenas y campesinas, porque ese texto recibió una amplia participación y concurso ciudadano. Adicionalmente, le recordaría a Osvaldo Hurtado que cuando él fue presidente de la Asamblea Constituyente del año 98, que se la realizó en un cuartel al margen de la sociedad, participó uno de los asesores españoles que está criticando ahora, Roberto Viciano, que fue una de las personas que apoyó en estos debates constituyentes, también estuvo de asesor en Sangolquí, y yo no voy a decir que Roberto Viciano ha escrito las dos constituciones, porque eso sería una falsedad. Yo creo que son esos temas que tenemos que olvidarnos. La derecha, de todo cuño, trata de minimizar una constitución que es tremendamente emancipadora, democrática, que abre la puerta para construir el buen vivir, que es la constitución más ecuatoriana de todos los tiempos, en el proceso constituyente más democrático de toda la historia. En Montecristi recibimos a más de 150,000 personas que representaban diversos intereses individuales y colectivos de diversas organizaciones, partidos políticos, gremios de empresarios, sindicatos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, de ecologistas, en fin, de toda la sociedad, y las mesas constituyentes recorrieron todo el país. Elaboramos artículo por artículo sin ninguna intromisión extranjera. Yo creo que hay que decir las similitud, economista Costa, de la Constitución ecuatoriana, la nueva Constitución, la Constitución vigente, con la Constitución venezolana es pura coincidencia. Y quisiera que me expliquen dónde están las similitudes, pero además habría que ver cómo hay similitud con la Constitución colombiana. ¿Por qué no hablamos de la Constitución colombiana del año 91, que es la que abre la puerta al debate del neoconstitucionalismo? Y si nosotros estudiamos las otras constituciones de América Latina, porque era nuestra responsabilidad, y otras constituciones del mundo, la que más valoramos y en términos de proceso fue la Constitución colombiana del año 1991. Pero como parte de esta campaña sucia en contra de la Constitución de Montecristi, hay que generar una serie de fantasmas y de ideas que se repiten, como Lora. Hurtado repitiendo como Lora todo lo que él quiere que el pueblo ecuatoriano le entienda y le acepta. Le vamos a rechazar a él como ya se le rechazó en otra oportunidad. Ahora, en donde nosotros sí vemos con preocupación lo que está sucediendo, es que la Constitución, que tiene que ser una herramienta para la emancipación, para la construcción democrática de una sociedad democrática, se convirtió en una camisa de fuerza del presidente Correa. Él que apoyó la Constitución al inicio, que dijo que iba a durar 300 años, la mejor Constitución del mundo, un canto a la vida, que todos los pueblos van a copiar nuestra Constitución, algo que ha comenzado a suceder, ¿ya? Ahora dice que tiene muchos derechos, que es hipergarantista, encuentra novelerías y errores en temas que él antes apoyaba fervientemente. Pero es la misma Constitución que permite un presidencialismo a ultranza. No es la Constitución. Es un presidente que respeta cualquier constitución y cualquier marco jurídico. La calentura no está en la sábana. ¿Está usted por lo menos en algo de acuerdo con Osvaldo Hurtado, en que estamos viviendo un caudillismo que raya con una dictadura? Nosotros lo que estamos de este rato viendo es cómo se configura el caudillo del siglo XXI. Es otro caudillo más en la historia nacional. Este es el caudillo del siglo XXI, y eso es lamentable y eso es triste, sobre todo para quienes impulsamos un proyecto en donde valorábamos la construcción colectiva de decisiones, un liderazgo participativo, un liderazgo respetuoso de la opinión ajena, y nada de eso hemos logrado. Con el nuevo Consejo de la Judicatura se está cerrando un círculo. Se cierra un círculo, pero habrá que abrir ese círculo y tendremos que establecer los mecanismos para garantizar a partir del próximo año la independencia de funciones, que es un compromiso cumpliendo lo que manda la Constitución. Ayer dialogábamos en estos estudios con una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana, Andrea Rivera, si no me falla la memoria, sí. Y ella reconocía un fracaso del Consejo de Participación Ciudadana. Coincido, lamentablemente eso no funcionó como nosotros esperábamos. Nosotros decíamos allá en Montecristi que esta idea, que es fantástica, que podía potenciar la participación ciudadana, que era para fortalecer la participación ciudadana, que era la que había exigido los cambios, y llegamos a Montecristi por el efecto de la exigencia ciudadana de participación.
Había riesgos, decíamos, cuando estábamos en los debates allá en Manabí. Riesgos de que la participación ciudadana sea copada por un gobierno o por un partido, riesgos de que sea copada por algunas organizaciones no gubernamentales, riesgos porque la ciudadanía se mantenga al margen de este proceso. Vemos que ahora es un partido, que en la práctica, mejor dicho, es un gobierno que es partido y el partido es gobierno, porque a la final es lo mismo, ya no habría que hablar de alianza país, sino mejor de burocracia país. Está copando la participación ciudadana y vemos también que la ciudadanía se mantuvo demasiado pasiva frente a las posibilidades de intervenir en estos procesos de participación para construir el quinto poder, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Hay problemas en la Constitución con respecto a la conformación de este Consejo? Bueno, hay problemas que habrá que revisarlos, pero primero pongamos en vigencia la Constitución a plenitud y luego establezcamos dónde están esas dificultades para ver cómo las corregimos. La Constitución no es un libro escrito en piedra, pero nosotros en primer lugar vamos a cumplir el mandato popular, a poner en vigencia plena la Constitución sin ninguna cortapisa. ¿No considera usted que para lograr esos propósitos hace falta una constituyente? ¿Pero para qué? Si ya se hizo la constituyente, lo que se quiere es aplicar la Constitución, no hay para qué ir a una nueva constituyente. Lo que necesitamos son legisladores que cumplan la Constitución, que legislen a partir de la Constitución, que fiscalicen el trabajo que realiza y ha realizado el Ejecutivo y que generen el foro público de debate, que es la tercera gran tarea del legislador. Esta cifra de la CEPAR, que lo mencionábamos en el marco de una inquietud relacionada con la minería y el petróleo, del 46,1% del PIB como gasto público, ¿qué le dice a usted, economista Costa? Bueno, me gustaría ver el estudio para ver cuáles son los parámetros que se consideraron. Lo que me diría de todas maneras que hay una enorme participación del Estado, que el retorno del Estado es una realidad en economía, pero que lamentablemente ese retorno del Estado no ha logrado los objetivos previstos. No hay una transformación de la matriz productiva, no hay esa reconversión productiva tan necesaria, no ha habido una situación que favorezca a los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad. Este gobierno, que ha metido tanto dinero, ha permitido que los grupos económicos más grandes sean los principales beneficiarios. Solo el año pasado, los 100 grupos económicos más grandes a los cuales les hace un seguimiento el sistema de rentas internas, incrementaron sus ingresos en 12%. Se acercan ya a los 36,000 millones de dólares. Allá está la plata. Ese enorme esfuerzo del Estado ha terminado por beneficiar a los más grandes. La banca. ¿Cuántas son las utilidades de la banca? La banca tiene utilidades del 17.57% en relación al patrimonio neto. Yo creo que son utilidades enormes. Solo el año pasado la banca incrementó sus utilidades en 52%, llegando a 460 millones de dólares. Y durante todos estos últimos años, a pesar del discurso del presidente en contra de los banqueros, la banca ha sido la principal beneficiaria de su gestión. Recordemos que la Corporación Financiera Nacional coloca el grueso de sus depósitos en el Banco de Guayaquil. El año pasado, el 40% de los depósitos a la vista y a plazo fijo de la Corporación Financiera Nacional en el Banco de Guayaquil, el otro 30% en el Banco Territorial. ¿Cuáles son las razones que tiene el gobierno para privilegiar a esos bancos? No sé, pero esas son las cifras reales y ciertas. En ese contexto, nosotros vemos que ha habido unos grandes grupos económicos, como por ejemplo el de la información y comunicación, que han tenido utilidades del 38,52%, utilidades netas sobre patrimonio. ¿Se imagina lo que eso significa? Son todas cifras difundidas por los propios banqueros que se trataban de difundir. Ellos tienen los datos confiables. Aquí están las cifras de los banqueros. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a enfrentar. Nosotros vamos a favorecer a los pequeños y medianos productores, vamos a hacer que la banca sea realmente un servicio de orden público como ordena la Constitución, y creemos que eso nos obliga entonces a revisar también otros servicios públicos como el de las telecomunicaciones, el de la telefonía celular en particular. ¿Aspira usted en el marco de esta campaña a debatir con el presidente Rafael Correa? Pero por supuesto, si con él es el que hay que debatir. Él es el presidente y con él deberíamos debatir. Ojalá y hubiera espacio para ese debate. ¿Cree que se llegará a esta coyuntura? No es cuestión de creer, sino de fortalecer las condiciones, generar las condiciones para que sea un debate franco y abierto, donde podamos discutir sobre las cosas que se han hecho, reconociendo si hay avances y señalando cuáles son los errores y dónde vamos a introducir las rectificaciones. Su visión sobre la conformación de la próxima Asamblea Nacional.
hay estas dos corrientes, la una del gobierno que dice que va a tener mayoría, la otra del resto de partidos que dicen que no la habrá. Bueno, yo sobre eso todavía no me quisiera pronunciar porque no tengo este rato alguna información certera de cómo va a estar eso, pero creo que el gobierno definitivamente no va a tener minoría. Por ejemplo, aquí en la provincia de La Suay es evidente que el gobierno va a tener un fracaso, porque la gente no va a votar por asambleístas que ya no viven en el Azuay, que simplemente transformaron su elección como asambleístas como una plataforma para ir a vivir en la capital. Yo creo que la gente en el Azuay está muy clara y va a elegir otro tipo de personas. Por eso estamos proponiendo incluso desde el Azuay 5 candidaturas de gente joven comprometida que ha dado muestras de estar al lado de los sectores populares y que van a refrescar la Asamblea Nacional, y de asambleístas experimentados como Fernando Vega en la lista nacional, que nos permite enfrentar entonces con una combinación perfecta de juventud y experiencia el reto de que es rescatar la Asamblea Nacional. Finalmente, las actividades que tiene planificado usted en esta visita a Cuenca. Bueno, nosotros vamos a tener ahora un desayuno, creo que es en una casa barrial, luego vamos a tener una caminata, vamos a almorzar en alguno de los mercados y tarde en el Colegio de Abogados tenemos un foro en donde seguiremos debatiendo. Siempre más democracia, nunca menos. Nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno se sustenta en una democracia radical. Queremos democratizar la sociedad en todos los ámbitos. Gracias. A las 4:30 vamos a tener este foro ciudadano en el Colegio de Abogados en el Parque Luis Cordero. Gracias. Al padre Fernando Vega, quien acompaña a Alberto Acosta, quien ustedes han escuchado. Alberto Acosta es el candidato a la presidencia de la República por la Coordinadora de Izquierdas, 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 por la Coordinadora de Izquierdas.